Bienvenidos a todos a una nueva lección juvenil para un nuevo trimestre, tercer trimestre de este año 2025, y nos enfrentamos a una lección llena de desafíos, de aprendizajes, de cosas muy importantes que vamos a tener en cuenta. Así que bienvenidos nuevamente, les invitamos a compartir este video, a dejarnos su comentario, a darle like para que YouTube pueda recomendar este contenido y decirles que vamos a estar trayendo para ustedes también muy probablemente la lección de universitarios y las videoreacciones que teníamos también en este ministerio para que podamos compartir diversas cosas con ustedes. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? David, bien, gracias a Dios. Emocionado al empezar una nueva lección y en un nuevo trimestre y diferentes programas que tenemos programados para este nuevo trimestre. Es tu turno, David. Es tu turno. Ese es el título de la lección número 1. Es tu turno. Y el texto clave lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 29 y 30 que nos dice: en una boda el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. En la sección de más luz sigue continuando o se pasa también en el libro El deseado de todas las gentes en el capítulo 18. Juan tenía por naturaleza los defectos y las debilidades comunes a la humanidad, pero el toque del amor divino le había transformado. Moraba en una atmósfera que no estaba contaminada por el egoísmo y la ambición y lejos de los miasmas de los celos. No manifestó simpatía alguna por el descontento de sus discípulos, sino que demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías, y cuando alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Bien, Edwin, ¿qué podemos ir hablando sobre el texto clave y la sección de más luz? Mire que me pongo a analizar lo que es la parte del texto clave y la parte de más luz, donde no cabe la hipocresía. O sea, hay un hombre que prácticamente había dejado un legado como Juan el Bautista. Sí. Y en esos momentos llegó Jesús y él ya, digamos, en su percepción estaba ya. Hasta acá llegó mi obra. Pero no, digamos, no se puso bravo así como lo encontramos en el libro de Jonás, que uno de los personajes que fue a Nínive se salvó y entonces allá se pasó lo que pasó y él se enojó porque no esperaba lo que él esperaba fuera que hubiera guerra y destrucción. Pero aquí encontramos a Juan que él dijo, no, ya, en una boda, el que es, digamos, el centro de atención en una boda es el novio. ¿Qué debía de hacer Juan el Bautista? Aplaudir lo que estaba pasando en ese momento. Y eso hizo. Exactamente. Y mira a lo que aparece allí en la sección de ¿qué opinas? Dice: clasifica a las siguientes personas tomando como base, según tu opinión, quiénes deberían ser los más humildes. Y allí hay varios tipos de personas, ¿no? Entre esos está políticos, que uno diría, bueno, no creeríamos que fueran tan humildes. Los padres, deportistas famosos, adolescentes, pastores, líderes juveniles, cajeros de una tienda, astronautas, negociantes, maestros, artistas de cine y prisioneros. Yo creería que de esa lista los más humildes deberían ser cajeros de una tienda, tal vez prisioneros, maestros, adolescentes, padres también. No sé, ¿cuál crees tú, Edwin, que pastores, ¿no? También deberían ser Sí, yo humildes. creo que todo aquel que trabaja, digamos, con atención al público debería ser muy amable. Sí. Los otros, pues bueno, los políticos tienen su atención, pero en otras cosas. Y también deberían ser humildes por ser una presentación de cada ciudadano de cualquier país en el que estén. Pero sí, comparto también su opinión. Así es. Listo, Edwin, identifícate con la historia. ¿Por qué esta lección? Bueno, aparte de explicarnos cuál es el fundamento de la historia, ¿por qué esta lección se llama o se titula Es tu turno? Mire que acá nos dice, les voy a leer. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada.
Entonces sucedió antes de que metieran a Juan a la cárcel, pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan le dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que uno que ha sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama a su Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Ujú. Entonces aquí comprendemos por medio de esta historia de David que Juan cede su turno. ¿Por qué cede su turno? Porque ya había llegado al que él vino digamos, a anunciar, Exacto. a pronunciarle a las personas: viene tal persona. Si nosotros nos vamos a los evangelios, vamos a encontrar en uno de los versículos muy bonitos que cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista a ser bautizado, la primera exclamación que encontramos acá, yo me imagino la felicidad de Juan: dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de ni siquiera desatar sus sandalias". Entonces, cuando pasa todo eso en el momento, en ese instante, Juan el Bautista dice: no, ya mi momento llegó. Ya cumplí mi misión. Es hora de menguar y que él dé importancia. Ahí que él hable lo que el Padre le mandó hablar. Exactamente. Eso es una muy buena explicación y por qué la lección tiene ese título. Mira que allí en la parte de los sabías dice: recientemente se realizó una encuesta en la Academia Internacional Ekamai de Bangkok, Tailandia. La mayoría de los alumnos de esa academia son budistas. En la encuesta, los estudiantes de los grados 9 al 12 tuvieron que ordenar las 11 características más deseables de otra persona. Lo interesante es que la característica más deseada fue la honestidad. 43% de los que contestaron el cuestionario escogieron la honestidad como la característica más deseable. Y es que una persona honesta tiene, a partir de la honestidad se derivan muchas más cosas, ¿no? Son más características es una característica muy importante, ¿no? Sí, porque uno dar con una persona honesta es bueno, o sea, es agradable, y a pocas personas tal vez les parece desagradable. Pero es muy bueno encontrar personas, digamos, que anden con una verdad y lleguen el momento en que digan: no, ya, yo no puedo hacer, pero conozco a alguien que pueda hacerlo mucho mejor. Es verdad. Coloquemos un ejemplo, David. Sí. Usted llega, por ejemplo, en una parte donde, por ejemplo, con el carro, llega un mecánico y el mecánico, digamos, le dice: no, le hace falta esta parte. ¿Cómo sabe usted que es verdad o es mentira? Pues Que tal vez le si está uno no, cobrando mal. si uno no conoce de mecánica, pues uno debería confiar en que es Sí. la palabra de él, ¿no? Y si esta persona es honesta, le va a decir: no, solo pasa esto y ya. Ujú. Entonces, de ahí radica como esa buena personalidad o esa buena virtud o cualidad que tiene esa persona. Ser honesto. Exactamente. Y a partir de ahí, pues se desarrolla la confianza. Mira, Edwin, volviendo al tema de la historia que nos relataste, hay una pregunta muy importante allí en la sección de Explica la historia que dice: ¿de qué manera de qué manera afecta este mensaje la forma en que debemos vivir?
Es decir, lo que nos contaste en la historia, identifícate con la historia. ¿Cómo ese mensaje afecta la forma en que debemos vivir? O sea, nos afecta en pocas palabras como la forma en que los discípulos de Juan la ve y la forma en que Juan la ve. Ujú. Porque los discípulos de Juan tenían, digamos, a Juan como el Mesías, aunque él les había dicho que no era el Mesías. Sí. Vuelve y se lo recalca. Pero Juan sabía en su interior que iba a venir otra persona mayor que él a anunciar ese evangelio. O sea, la forma en que Juan lo estaba viviendo era completamente como Señor quiere que nosotros vivamos el evangelio. Y eso se complementa con la otra pregunta que está allí abajo que dice, ¿cómo podemos dar testimonio de lo que hemos visto y oído? ¿No? Que no, de lo que conocemos en la actualidad como jóvenes, por ejemplo, ¿cómo podemos dar ese testimonio de lo que vemos y oímos? Si coloquemos un ejemplo, llega una persona, usted es maestro, David, Sí. llega una persona y con un pie fracturado, ¿qué va a hacer usted ahí? Pues si no conozco qué hay que hacer, no tengo ayudarlo, llevarlo a un hospital, o bueno, tratar de brindarle una ayuda, pero no puedo hacer nada más porque no conozco el tema. Eso es lo que uno debe hacer. Si uno no conoce el tema y si uno no está preparado en esa área, debe ir a buscar a alguien que Ujú. esté preparado en esa área. Y eso era el Claro. mismo sentir de Juan. Muy bien, mira lo que dice allí en puntos de vista. El orgullo nos hace artificiales y la humildad nos convierte en auténticos. Lo que hace que la humildad sea tan deseable es un resultado maravilloso con nosotros. Crea en las personas la capacidad de lograr la intimidad más cercana posible con Dios. Qué frase tan impactante la primera, me gustó mucho. El orgullo nos hace artificiales, ¿no? Y la humildad nos convierte en personas auténticas. ¿Cuántas veces somos artificiales? Quizás por no aceptar algo o por creernos más en algún momento, y eso suele pasar mucho en la iglesia, suele pasar mucho entre los jóvenes también, que queremos destacar o que queremos que se nos reconozca una labor, ¿no? Sí. Mire que eso no, nos pasa muy constantemente. O sea, a veces creemos ser el centro de la verdad. Ujú. Nosotros tenemos razón y como tenemos razón, entonces las cosas se van a decir, no escuchamos opiniones. Es como cuando alguien le dice a la persona no se case porque le va a ir mal, ¿no? Yo sé que me va a ir bien y le va mal. O en otros aspectos, no haga esto, mejor en esto, no siga ese camino, no consuma esto, no se va a influenciar por aquellas amistades. Y uno no, la verdad, se llena uno de ego, deja la humildad a un lado y después uno fracasa en las decisiones que toma. Y mira que estamos hablando mucho del tema de la humildad. Allí en la sección ya de aplicar a tu vida, la lección, nos dice, desafortunadamente la humildad no es una característica que demostramos con frecuencia. Nos enojamos rápidamente cuando las cosas no funcionan como lo esperábamos y quizás cuando muchas veces hay que tomar una decisión y esa decisión puede afectar a alguien moralmente. A veces pensamos mucho solamente en cómo vamos a estar nosotros. Durante el último año, ¿qué persona con quien te has relacionado se ha mostrado más humilde? Quizás allí para que pensemos en alguien. Pero mira, Edwin, qué verdad dice allí, ¿no? Nos enojamos rápidamente cuando las cosas no salen como esperamos, ¿verdad? Sí, créame que son muy desesperados. O cuando lo planificamos, no sé si a usted le ha pasado y que a veces planificamos tanto Ujú. dando que al final no nos da el resultado que esperamos y nos enojamos y prácticamente dejamos de creer o dejamos de avanzar y eso es un problema psicológico que nos da y a veces pues no sé, pues en el caso de nosotros no creo, pero a veces por esos fracasos pagan las personas que están a nuestro alrededor. Sí, exactamente. Y suele pasar, suele pasar. Edwin, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? Uh, Yo creo que yo me enojé esta mañana, hace como una hora. Se enojó. Pero mire que es un ejemplo de que enojarnos a veces tan sencillo y a veces son por cosas tan minuciosas, tan pequeñas que el enemigo busca como quitarnos la tranquilidad, ¿no?
Sí, a veces uno como que para eso sí está presto, para eso sí es rápido, Ujú. pero para uno pedir perdón o bueno, de diferente situación, sí uno como que se toma su tiempo. Y ahora, ¿qué podemos hacer entonces para impedir que la ira se apodere de nosotros y permitir que la humildad sea la respuesta adecuada? ¿Qué consejos podrías darle a las personas que nos escuchan de cómo podemos controlarnos en un momento así? Por ahí escuché una vez un señor que me dijo, no, tómese un vasito de agua. Cuenta hasta 10. Sí, cuenta hasta allá, salga y respire. Yo creo que una de las mayores fuentes para uno empezar a mejorar ese tipo de temperamentos es la oración. Ajá, es verdad. La oración y pues uno sabe, uno conoce, cada uno sabe qué cosas de pronto, en qué factores o en qué momentos somos más impacientes. Y aparte de la oración también es bueno practicar otro tipo de ejercicios, no encerrarnos tanto en una sola cosa. Bueno, permitir a que el Señor nos muestre de qué formas podemos ir moldeando ese carácter que no sea tan difícil. Dice allí en la sección del martes, en vez de permitir que sus discípulos lo usaran para estorbar la obra de Jesús, expresó el gozo que sentía de trabajar con el Maestro. Después se apartó para que Jesús tomara el control. Vemos en Juan una persona muy humilde, ¿no? Y creo que es como el valor que se exalta en esta primera lección. Y es un contraste totalmente de lo que fue Satanás, ¿no? Que Satanás no quería dar su lugar, sino quería ser superior a Jesús. Y mira qué contraste podemos encontrar en Juan. Sí, mire cómo, o sea, cómo nos transforma Dios de una manera que nosotros no podemos entender. Por ahí hay un versículo muy bonito que eso lo encontramos en Filipenses 2:3 que dice, no hagáis rivalidad los unos a los otros, sino sintáis a los demás como superiores a vosotros mismos. O sea, uno llegar a ese nivel donde uno dice, no, ya él va mejor, o sea, él va a ser mucho mejor que yo. Eso es un, digamos, ser fuerte, eso no es ser débil, eso es ser fuerte y aceptar la realidad. Así es. Mira, Edwin, una de las frases que leímos ahora en Puntos de Vista fue escrita o fue dicha por Mahatma Gandhi. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes quién Sí, es? Gandhi. En casi todos los países asiáticos, incluyendo la India, donde vivió Gandhi, es sumamente importante mantener la dignidad. Reconocer un error sería perder la dignidad. En Asia, fue algo verdaderamente notable que Gandhi reconociera sus errores. Gracias a su humildad, desempeñó un papel decisivo en lograr la independencia de la India. ¿Qué podemos hacer hoy o qué cosas podemos reconocer el día de hoy que nos permitan ser una persona más humilde? Qué difícil, Edwin, es cuando tenemos que decir, uy, me equivoqué, este es un error o perdón, y más si es ante público, ante muchas personas. Sí, mire que la importancia, o sea, Gandhi empezó a ser reconocido cuando empezó a practicar la humildad. Ujú. O sea, dejó su ego a un lado y empezó a mejorar su conducta y a decir, no, esto, incluso creo que se ganó un premio Nobel. Por eso, De no La sé. Paz. Sí, no, sí creo que fue un premio Nobel de paz que se ganó Gandhi. Hay tocar que investigar más, pero estoy seguro de que es un premio Nobel. Pero mire qué es importancia. Vea, yo siempre me he imaginado Satanás. Hay un libro muy bonito que nosotros leemos que es El conflicto de los siglos y es el capítulo 30 que dice que Satanás que vio a Dios y que todo lo que él pedía era justo. Que en ese Ujú. momento él le hubiera dicho, no, yo me equivoqué. Y iba a los pies del Señor, para mí lo hubiera perdonado. Claro. Pero él siguió con su rebelión, con su, digamos, influencia hacia las otras personas y pues, lastimosamente hoy está donde está por su propia decisión. Es verdad, tienes toda la razón. Y durante esta semana, Edwin, el reto es ora para que la humildad forme parte de nuestro comportamiento, que podamos encontrar maneras de mostrar humildad en el trato con quienes podemos compartir todo el día, ya sea compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la familia. Porque en la familia sí que es complicado, ¿no? El tema de humildad también. Anima a tus amigos a ser humildes. De esta manera, el salón de clases será un lugar más agradable. Hablamos del salón de clases, escuela sabática también.
y en todo nuestro entorno. Ese es el llamado de esta lección juvenil, y que a veces, en muchas ocasiones, Edwin, a veces hay muchas personas que son capaces, tienen muchos dones, y tenemos que, como dice la lección, ceder el turno. Decir, bueno, usted también puede hacer esto, puede trabajar, puede apoyarnos. Y dentro de la iglesia que hay tantos dones, pues que aprendamos a trabajar en equipo. Bueno, Edwin, palabras finales de esta lección. Algo que quiero mencionar es un poquito corto y es sobre Juan. O sea, Juan en su humildad aceptó la venida de Jesús. Se hizo a un lado, digamos, en el hecho de que él debía de menguar y debía de restar. Nosotros también debemos de aceptar la voluntad del Señor. Y en este momento el Señor Jesús no está en la tierra, así que nosotros debemos de restar, o sea, no restar, aumentar esa importancia que Jesús tuvo en la tierra y ha tenido en todos nuestros corazones, e ir y predicar ese evangelio y enseñarle humildad a todas las personas. Exactamente, así que ese sea nuestro principal objetivo, y les agradecemos por haberse quedado hasta el final de esta lección juvenil, primera lección de este trimestre. Y esta primera lección, Edwin, nos da un abrebocas de lo maravilloso que será esta lección, y que seguiremos aprendiendo, y que podamos también sacar lecciones para nuestra vida espiritual. Así que hasta la próxima lección número 2, y estén muy atentos a todo el material que vamos a traer para ustedes en este ministerio. No te subestimes.